La mayoría de los oradores reconocen cuál es el valor de una preparación a la hora de pronunciar un discurso. Yo no sé si a ustedes les pasaba, pero cuando yo empecé en Toastmasters, yo me quería memorizar palabra por palabra mi discurso. Y de mi mentora aprendí que nosotros damos 3 discursos: el que escribimos, el que ensayamos y el que finalmente damos. Por eso, a la hora de prepararnos para pronunciar un discurso, necesitamos sí prepararnos, pero necesitamos prepararnos y ser nosotros mismos, para que cuando nos presentemos ante la audiencia, no sea simplemente recitar unas notas que tenemos en un papel o pararte frente a una audiencia por un periodo de tiempo que ha sido específico. Así que la diferencia entre un buen orador y un excelente orador radica en la cantidad de preparación que le das a tu presentación. Nosotros los oradores, porque me voy a incluir en ese grupo, necesitamos estar listos para poder lidiar con todos los retos que traen los entornos, especialmente ahora que estamos en estos ambientes híbridos, en estos ambientes virtuales y también en la forma tradicional de presentar la oratoria, que es en el ambiente presencial. Así que una forma de nosotros poder lidiar con estas situaciones es que te familiarices con algunas cosas. Y hoy te voy a hablar de esa preparación previa, de cómo ensayar tu discurso y de esas consideraciones adicionales que necesitas tener a la hora de prepararte para que esa experiencia de tu audiencia sea maravillosa. Para los que tenemos nuevos en nuestra sala o que están viendo esta grabación en diferido, quiero que sepan que Toastmasters Internacional es una organización educativa sin fines de lucro que fue fundada en 1924 y que empodera a comunicadores y a líderes de diversos orígenes para que sean más seguros y efectivos a la hora de entregar su mensaje. Actualmente contamos con una membresía de sobre 358,000 socios en más de 16,800 clubes en más de 143 países. Vamos entonces a familiarizarnos en esta conferencia con las consideraciones que debemos tener a la hora de la localización de la audiencia y el podio, incluyendo la parte virtual. Vamos a hablar de los micrófonos, de las condiciones del salón y del material audiovisual. Especialmente ahora que nos estamos enfrentando, ¿verdad? Con todos estos retos que le mencioné, una de las cosas que nosotros necesitamos también tener en mente es esa plataforma que nosotros vamos a utilizar si nos estamos preparando para una conferencia que sea virtual. No sé si les ha pasado que a veces uno piensa que esa conferencia va a ser transmitida a través de Zoom y cuando llegamos a la conferencia es una plataforma totalmente distinta y tú no tienes entonces ese control de cómo utilizar las diferentes alternativas que provee esa plataforma. Así que siempre es bueno hacer preguntas a la persona que está coordinando esa actividad. Por ejemplo, ¿qué espacio va a tener el orador para entregar su discurso? ¿Cuál es esa área designada que tiene el orador? ¿Va a ser un espacio virtual? ¿Va a ser un espacio híbrido? ¿Va a ser formato conferencia? La audiencia va a estar acomodada en forma de círculo. La audiencia va a estar sentada en un formato de U, porque no es lo mismo entender que tú tienes que estar moviéndote para mantener ese contacto visual con tu público, o si vas a estar en un ambiente estático, quizás en un podio donde te vas a mantener en una área delimitada y no vas a tener que moverte de ahí. Así que por eso es muy bueno nosotros saber de antemano cuál es ese espacio que voy a tener como oradora para entregar mi mensaje. Otra consideración muy importante que necesitamos tener es quién es mi audiencia. ¿Qué personas van a comprender esa audiencia para yo saber cuál va a ser ese mensaje que yo voy a entregar y de qué manera lo voy a entregar? También la ubicación de esa tarima, si hay una tarima, es muy importante. ¿Por qué? Si tú tienes, por ejemplo, algún reto de movilidad y cuando tú llegas al lugar te das cuenta que hay una tarima que tiene escalones, no tiene rampa
y no lo coordinaste de antemano, quizás puede representar un reto para ti. Por eso es importante nosotros saber si vamos a estar en una tarima, si va a haber un podio, si es un ambiente abierto donde yo voy a tener libertad de movimiento. Micrófono. Dependiendo del tamaño del salón, nosotros vamos a necesitar tener o no un micrófono. También el número de participantes que nosotros tenemos en esa conferencia. Si esa audiencia es mayor de 50 años, quizás debes considerar utilizar un micrófono, aunque quizás el grupo sea más pequeño, porque el micrófono nos va a ayudar a que nosotros podamos tener una voz más clara y más consistente. La ventaja de los micrófonos es que pueden modular el tono de voz. Por tanto, cuando nosotros tenemos un micrófono en una conferencia, no tenemos que esforzar tanto la voz. Podemos mantener un tono de voz bajo y el micrófono se va a encargar entonces de modular ese tono de voz para que todo el mundo pueda escuchar sin tú notarte que estás gritando. También el micrófono te va a ayudar con la acústica pobre del lugar. Y si estás en un ambiente virtual, el micrófono ayuda a mejorar la calidad de ese sonido y a minimizar los ruidos adicionales. Muchos micrófonos y muchas plataformas ya tienen integrada la capacidad de poder minimizar los ruidos exteriores. Tú puedes tener el mejor discurso del mundo, el mejor. Y si la calidad de sonido no es buena, la experiencia de tu mensaje se va a ver afectada. Pero si tú eres de las personas que le tienes miedo al micrófono, hay personas que te dicen, no, 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 yo te doy el discurso, pero no me des el micrófono, yo hablo duro. Pues entonces es bueno que te vayas familiarizando con el uso del micrófono, que te sientas cómoda o cómodo y que no se convierta en una muletilla, que se convierta en un instrumento que tú puedas utilizar para ayudarte en tu discurso y que no sea una pieza de tropiezo. Vamos a hablar entonces del entorno del salón, las condiciones del salón. Señores, el entorno no solamente afecta a la persona que está hablando, también va a afectar la audiencia. Si las condiciones del salón no son las mejores, vas a tener una audiencia que está distraída, quizás por la temperatura del salón. Ahora, imagínate si a los nervios que tú tienes por presentar tu discurso también le vas a añadir que fuiste en manga larga, que fuiste con un blazer y hace un calor terrible y te están bajando las gotas de sudor. O si por el contrario, tú eres una persona bien friolenta y te estás congelando, te vas a distraer. Por eso es bueno tú saber cuál es la temperatura de ese salón y yo recomiendo siempre que vayas vestido en capas si vas a estar en un ambiente presencial, de manera que tú puedas autorregularte y decir, ok, aquí hace mucho calor, pues tengo una camisa que me permite verme profesional, que me permite verme de acuerdo a la ocasión, pero a la vez me va a ayudar a controlar esta temperatura del ambiente. Otra cosa que nosotros vamos a estar mirando cuando llegamos a ese salón o a esa plataforma virtual es si provee una entrada discreta para las personas que llegan tarde. Si usted está dando un discurso y una persona llega tarde y encima le suena el celular, usted se va a distraer. Por lo tanto, si vamos de antemano y nos preparamos, vamos a poder arreglar nuestra audiencia de manera que cuando alguien llegue tarde, porque cosas pasan y puede llegar tarde, no va a interrumpir su discurso. Interrumpir en términos de distraerte. Si lo estamos haciendo en una presentación virtual, necesitamos asegurarnos que tenemos las notificaciones de nuestras computadoras o de nuestros aparatos apagados. No sé si les ha pasado que ustedes están hablando y suenan las notificaciones de que le están entrando mensajes y usted puede distraerse. Así que para evitar eso, de antemano, debemos entonces asegurarnos que los que llegan tarde van a tener una entrada discreta.
especialmente en estas plataformas virtuales que cada vez que alguien entra lo anuncia y hace un sonidito como que, pues si eso lo distrae, es bueno tomarlo en consideración de antemano. Otra consideración para las condiciones del salón o de la sala es la luz adecuada. Imagínese usted que usted va a dar una conferencia y resultó que es en un anfiteatro, que es en una sala de conferencias, y apagan las luces y usted tiene todas sus notas en un papel y entonces ahora tiene las notas y no las puede leer. Entonces, para eso tenemos que prepararnos. Necesitamos saber si vamos a tener una luz adecuada, si es que vamos a tener notas para nosotros dejarnos llevar. Y de las notas vamos a hablar de nuevo un poquito más adelante. También necesitamos ver si hay ruido exterior. Precisamente la semana pasada estuve participando en una reunión de trabajo donde estábamos en esta sala de conferencia discutiendo unos temas muy importantes para la organización y al lado había una celebración y había una dinámica de trabajo en equipo. Las personas que organizaron la conferencia no tomaron en consideración las actividades que iban a haber en los salones contiguos. No tenían micrófono y por lo tanto se dificultaba mucho la discusión grupal, porque necesitamos tomar en cuenta no solamente nuestro salón, sino qué va a estar ocurriendo en los alrededores para asegurarnos que tenemos una manera de minimizar el impacto de ese ruido que haya en el exterior. Vamos entonces a movernos a la parte audiovisual. Nosotros podemos acomodar ayudas audiovisuales. De hecho, es recomendable porque no es lo mismo tú pararte a hablar, que tener la ayuda de un material audiovisual que ayude a que la audiencia pueda alternar la vista entre usted y lo que usted está diciendo. ¿Qué necesitamos entonces asegurarnos cuando estamos utilizando material audiovisual? Necesitamos asegurarnos que el tamaño de esa pantalla sea la correcta, que esté ubicada donde todos la podamos ver y que si estamos utilizando una presentación de PowerPoint, que esa pantalla sea lo suficientemente grande, que funcione y que esté ubicada estratégicamente para que no hayan interrupciones de movimiento cuando usted esté presentando. Si va a distribuir folletos, necesita entonces establecer la logística de antemano. La copia la va a dejar en el asiento. La copia se la va a entregar cuando entre. ¿O acaso la va a enviar de antemano para que la persona la lleve? Si la persona la va a llevar, voy a tener copias adicionales para las personas que se le quede. Si van a necesitar hacer anotaciones, va a estar en una mesa, va a tener un espacio para que la persona pueda hacer anotaciones. Y cuando estemos ensayando nuestro discurso, vamos a asegurarnos de que estamos practicando ideas y no palabra por palabra. Porque si practicamos palabra por palabra, vamos a perder esa espontaneidad que requiere para mantener a la audiencia involucrada en lo que nosotros estamos diciendo. Ahora, si vamos a hablar de estadísticas y citas, es bueno que seamos lo más precisos posible. Si vamos a tener notas, cuando vayamos a hacer esas estadísticas, lo que necesitamos es no pararnos así a leer nuestras estadísticas, sino que la puedas mirar discretamente y puedas continuar con tu discurso sin que interfiera con el mensaje que estás llevando. Así que es bueno que prepares un borrador de manera mental para que cuando tú estés dando tu discurso, con ver algunas palabras claves, tú puedas abundar en el tema sin necesidad de estar leyendo palabra por palabra. Otra recomendación que te voy a dar es que termines cada sesión del ensayo. Me explico. Si tú vas a dar un discurso de 7 minutos, empieza practicándolo completo y entonces vas subrayando las partes que te están dando dificultad, de manera que tú puedas después ensayar cada una de esas partes individualmente y cuando las vuelvas a incorporar en tu discurso no te den problemas. Pero esas mejoras tú las vas a ir añadiendo gradualmente. Si tú quieres hacerlo todo perfecto desde el primer momento, si tú quieres arreglar todos los aspectos de tu discurso, vas a entrar en lo que se llama parálisis por análisis. Lo vas a querer hacer tan y tan y tan perfecto que nunca te vas a sentir lo suficientemente preparado como para pararte frente a un público y dar tu mensaje.
Al final del día, la gente lo que quiere es conectar contigo. Así que párate en ese escenario, sé tú mismo y ve añadiendo esas mejoras gradualmente, porque al final del día tú eres el experto en tu discurso. Tú puedes meter la pata y a lo mejor nadie se va a enterar y somos nosotros mismos los que nos latigamos pensando que no lo hicimos bien. Siempre es bueno que lleves a alguien para que te dé retroalimentación, como hacemos aquí en Toastmasters. Si tú te llevas a alguien que te dé esa retroalimentación, a lo mejor tú piensas que lo hiciste terrible y la persona que va contigo dice, qué bien lo hiciste, me gustó esto, quizás puedes mejorar aquí o quizás puedes mejorar allá. Y estas son las mejoras que gradualmente tú vas a ir incorporando en tu discurso. ¿Qué consideraciones adicionales debes tener? Preparar una reseña. Envíale de antemano a la persona que está coordinando el evento quién eres tú, para que esa persona te conozca, sepa cuáles son tus credenciales, sepan por qué tú estás capacitada o capacitado para hablar sobre ese tema. Prepárate físicamente. Si tienes estrés, mira, practica de estas técnicas de mindfulness y sacúdete un poquito para que puedas sentirte a gusto contigo mismo. Ponte una ropa que te sientas cómoda, que te sientas súper bien, que tú sientas que estás proyectando seguridad. Si es posible, camina un poquito. Trata de no consumir mucho café para que no estés, ¿verdad?, sobreestimulado. Y definitivamente, si vas a tomar bebidas alcohólicas, asegúrate que no sea antes de tu discurso para que tu pronunciación no se vea afectada por los efectos del alcohol. Y antes de empezar, haz un ensayo mental. Por eso a ustedes ven algunos oradores caminando y pensando y dicen, ni me saludó. Claro, está ensayando. Algo que yo he aprendido en mis conferencias es que a mí me gusta llegar en la medida que sea posible un poco antes para conectar con el público desde antes de salir a la presentación. De esa manera, cuando yo subo a la tarima, ya he conectado con el público y van a estar pendientes de qué es lo que yo tengo que decir. En conclusión, la buena suerte pasa cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Dicen por ahí que mientras más me preparo, más suerte tengo. Espero que estas estrategias que les di te ayuden a sentirte más seguro, más confiado y listo para tener una oratoria sobresaliente en tu próximo discurso.